Filipenses 1, versículo 24 en adelante. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra de Dios. La leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu hermosa presencia, Dios, te damos gracias. Hemos cantado, Dios, y adorado tu nombre, pero reconocemos, Señor, también la necesidad que tiene nuestro espíritu, nuestra alma, de recibir tu palabra. Tu palabra, Señor, que tiene el poder para santificar, para libertar, el poder para restaurar, el poder para revivificar nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que tu palabra, Señor, encuentre en nosotros los corazones sensibles, los terrenos fértiles, para que tu palabra pueda germinar, Señor, y dar fruto al tiempo. Te rogamos, Dios, todas estas cosas, creyéndola hecha en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado, en la presencia de Dios. Quiero hablar bajo el tema esperanza de gloria. Por el pasar de los tiempos, o por los años que Dios, ¿verdad?, nos ha permitido no solamente ministrar y ser pastor, sino haber aceptado a Cristo como único Salvador, he experimentado o he visto cómo muchas personas todavía les falta conocer con claridad el poder que tiene el Evangelio. En ocasiones me han preguntado, y usted sabe esto, de qué religión soy, y siempre yo contesto que yo no soy un religioso. Me reconozco delante de Dios como un hombre que anhela servir a Dios, un seguidor de Jesucristo, con un deseo grande, mi amado, de crecer a la estatura del varón perfecto que se llama Jesús. Nunca he hablado sobre mis principios como un religioso. En ocasiones me han preguntado de qué religión es tu congregación, y siempre contesto igual, digo, soy evangélico, pentecostal. Y cuando hablo de evangélico, hablo del poder del evangelio que me alcanzó cuando estaba en mi delito y pecado. Y cuando hablo de pentecostal, hablo de mi experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y nunca he tratado mi creencia o mis principios como meramente religiosos,
siempre he hablado de ellos como un poder transformador de Dios, como un poder que me alcanzó, un poder que llegó a mi vida y transformó la vida de un hombre de pecado a un hombre que anhela y quiere buscar la presencia de Dios. El misterio del Evangelio, como aquí el apóstol Pablo habla, dice claramente el apóstol hablando a la iglesia de Colosenses, y le decía a ellos el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Era algo, mi amado, que no había sido revelado a gran parte de los hombres de Dios, de los hombres, de los caudillos y de los profetas. Ellos no habían experimentado lo que tú y yo hemos experimentado en el día de hoy. Tú y yo hemos experimentado el poder del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decirle a los Romanos 1:16, le dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Para toda la gloria a Dios. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana, la esperanza de gloria, lo que significa el Evangelio para nuestras vidas, lo que significa haber conocido las buenas nuevas de salvación. No hemos conocido cualquier cuento de hadas, hemos conocido algo que estaba escondido por los siglos y por las edades, y que Dios le plació a través de su Hijo Jesucristo presentarnos el poderoso o el poder del Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que las buenas nuevas de salvación, ese misterio que estaba escondido, que Dios estaba tratando con los hombres, pero llegó un momento dado en que ya Dios no podía seguir tratando con los hombres y decidió enviar a su Hijo Jesucristo en relación en la carne para morir en la cruz del Calvario, para darnos la libertad que hoy conocemos nosotros como el Evangelio de poder. Con toda la gloria al Señor. Ese es el Evangelio realmente. Pero hay veces que dentro de la comunidad cristiana tenemos complicaciones para entender bien lo que es el Evangelio. Tenemos complicaciones para comprender claro cuán poderoso es el Evangelio que hemos aceptado un día en nuestras vidas. El Evangelio que nosotros nos hemos creído o lo que hemos aceptado no pierde fuerza, no pierde vigencia, no pierde autoridad, no pierde nada, no pierde nada de lo que realmente es. El Evangelio sigue siendo Evangelio. Aunque Pablo le escribió a las Gálatas en un momento dado y le dijo: no es que haya otro Evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo. O sea, el Evangelio no ha cambiado, el Evangelio es el mismo. Pero el Evangelio que Cristo vino a traer sobre la faz de la tierra, enseñándoselo a los discípulos y manifestando sobre la faz de la tierra por 3 años y medio lo que significaba el poder del Evangelio, lo que significaba cuando el mismo Santo Jesús. Santo eres, Señor, aleluya. Y se me olvidó el que bautizó a Cristo, pastor, ayúdame. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Se me olvidó ese nombre. El mismo Juan el Bautista se atrevió a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Santo Jesús, ¿qué pasó con este hombre? Ya no lo menciono más entonces en la predica. Juan el Bautista, cuando hablaba sobre ese poder, por eso fue que él dijo: detrás de mí viene uno que yo no soy capaz de desatarle las sandalias, porque yo los voy a bautizar a ustedes en agua, pero el que viene detrás de mí lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces estaba hablando de un poder, una manifestación. Por eso es que Pablo claramente habla y dice en el versículo 27 de la versión que hemos leído, dice: a quienes dio
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El poder del Evangelio, mi amado, el poder del Evangelio tiene fuerzas todavía hasta el día de hoy. Tiene un poder, mi amado, para salvar, poder para libertar, poder para traer luz, para traer sanidad, para traer milagros y para traer liberación. El Evangelio que nosotros hemos experimentado y conocido no es un Evangelio fácil, como podríamos decirlo, porque el mismo apóstol Pablo dijo que él sufría aún, mi amado, el sufrimiento en su cuerpo, reflejando el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros en el Evangelio, amén, sufrimos a veces persecuciones, recibimos a veces traiciones en el Evangelio. Por eso es que en medio del servicio en el Evangelio sufrimos caídas, tropiezos, enfermedades. Pero cuando nosotros reclamamos el poder que tiene el Evangelio, aleluya, el Evangelio puede echar fuera todo lo que pueda perturbar nuestro camino en el Señor. Dale la gloria al Señor en esta noche. El poder de Dios es tan poderoso, mi amado, aleluya, que ha marcado la historia de la faz de la tierra. Ha marcado la historia de los hombres que hemos creído en ellos. Ha marcado la historia de las naciones, ha marcado la historia, amén, de todo el globo terráqueo. Dale la gloria al Señor. El Evangelio es tan poderoso, mi amado, que cuando alguien acepta el Evangelio, cuando acepta la verdad del Evangelio, está aceptando la sangre del Cordero que vino a romper y a libertar al que estaba cautivo. Por eso es cuando tú aceptas al Señor como único Salvador, estás anunciando que estás creyendo en las buenas nuevas de salvación. Y cuando el Señor viene a tu vida, hay un cambio, hay una transformación, hay un mover de Dios en nuestra vida que nos ayuda a vivir en novedad de vida, creciendo, amén, adorando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Dale la gloria al Señor en esta mañana. Aleluya. Si algo, mi amado, que provoca el Evangelio en nuestras vidas es que reconocemos que el Señor es verdadero y eficaz, que nunca cambia, que no hay mudanza. Por eso es que le dije lo que Pablo le dijo a los Gálatas, cuando le dijo: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban, hay algunos que lo trastornan, hay algunos que están tratando de sacar la verdad del evangelio, hay algunos que están trayendo un evangelio tan cómodo y tan superficial, que ya enseñan que no se puede sufrir en el Evangelio. Ya enseñan que el que sufre está viviendo en una vida de pecado. Pero yo entiendo, mi amado, que el Evangelio no es simplemente una mejoría en lo que es económicamente, sino es el transcurrir por medio de pruebas y ver la mano poderosa de Dios actuando a mi favor. Dale la gloria al Señor. Es ver, mi amado, que en medio de un anuncio del doctor que determina una enfermedad en tu vida, es clamar al Dios de los cielos, es clamar al Dios, aleluya, que tenía ese misterio escondido para manifestarlo en este tiempo. Dale la gloria al Señor y manifestar el poder de su gloria. Por eso el tema en la mañana de hoy es esperanza de gloria. La esperanza de gloria es lo que estaba oculto a los hombres y que fue manifestado a través de Jesús a sus discípulos. Si usted va al libro de Mateo capítulo 13, versículo 1, usted se va a dar cuenta que Jesús, dice la Biblia, que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y cuando la gente se le acercó a Jesús, Jesús comenzó a hablar con ellos. Dice la Biblia que entró a una barca, separaron la barca y él comenzó a enseñar a la multitud. Y comenzó a hablarle en parábolas, hablándole de la parábola del sembrador. Y mientras hablaba aquella palabra, mi amado, luego que termina, los discípulos le preguntan a Jesús, se le acercan en el versículo 10 y le dice: ¿por qué le hablas en parábolas? ¿Por qué?
¿Por qué no hablas con claridad, queriéndole decir, por qué no fuiste más claro y específico? Y el Señor le dijo, porque a vosotros los he dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Por eso es que el evangelio es tan complicado muchas veces para tú ministrarlo a las personas. No estás hablando del evangelio, amén, en parábolas, pero estás hablando uno de los temas, amén, más complicados para un ser humano aceptarlo. El evangelio, mi amado, no es aceptado por mucha gente. Por eso el Señor claramente hablaba, mi amado, que iban a haber oídos que iban a oír, pero no iban a entender, ojos que iban a ver, pero no iban a comprender lo que estaban mirando. Este misterio fue guardado para aquellos que un día dijeron, yo necesito en las nuevas de salvación. Dale la gloria al Señor. Y cuando lo hemos recibido el gran poder del evangelio. Habrá alguien que le dé la gloria al Señor, aleluya. Y cuando tú recibes el gran poder del evangelio, es suficiente, mi amado, para pararte en medio de las pruebas, para pararte en medio de las situaciones y declarar, aleluya, que el peso de gloria del evangelio que está sobre ti es suficiente para perseverar en el camino del Señor. Dale la gloria al Cordero en esta noche. Es poderoso el evangelio, mi amado. Tan poderoso que ha transformado a millones de gente. Es tan poderoso el evangelio que lo podemos predicar por el internet y personas recibir a Cristo como único Salvador. Es tan poderoso que trasciende millas, lugares distantes. Es tan poderoso, mi amado, que nos hace a nosotros sentirnos seguros de lo que hemos creído. Es tan poderoso que yo puedo decir que aunque el rey David no lo había experimentado como tú y yo lo hemos experimentado, él pudo escribir aquel salmo y decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién es? Es de atemorizarme. Y es la palabra que tú y yo podemos declarar en los momentos más difíciles de nuestra vida, que aleluya hemos creído en el poder del evangelio. Aleluya, esa es la salvación, aleluya, de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme en el día de hoy si Dios es conmigo? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué en ocasiones vemos gente claudicando en dos pensamientos? ¿Por qué? ¿Será porque nos falta un poco más de conocimiento de lo que es ese poder? Que Pablo dijo bien claro, dijo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Oiga eso. Riquezas, con letra, con una S al final, o sea, en plural. El poder del evangelio tiene una riqueza tan extensa y tan grande, que a veces nosotros no hemos experimentado ni una pequeña parte de lo que realmente significa. Es algo que experimentamos todos los días en medio de nuestros momentos más difíciles. Si usted sabe bien la historia y usted lee noticias, usted se va a dar cuenta que en otros lugares fuera de Estados Unidos el evangelio está siendo perseguido. El evangelio está siendo atacado. Hombres, mujeres, niños están siendo arrastrados de sus casas, quemados, mutilados, acribillados por el evangelio. Pero eso no es cosa de extrañarnos. En el libro de los Hechos pasó igual, mi amado. En el libro de los Hechos, capítulo 8, vemos la persecución que la iglesia estaba viviendo. Pero algo llamó a mi atención, mi amado, cuando yo estudiaba para este mensaje, y es que dice que después de la muerte de Saulo, los discípulos tomaron el cuerpo de, después de la muerte de Esteban, los discípulos tomaron el cuerpo de Esteban y lo llevaron a enterrar. Y dice la Biblia que Saulo comenzó a atacar más fuerte a la iglesia, entrando a la casa, de casa por casa, arrastrando a los hombres, arrastrando a las mujeres, llevándolos a la prisión. Pero dice la Biblia, aleluya, que los que habían sido esparcidos comenzaron a hablar el poder del evangelio. Dale la gloria al Señor. Quiero decir, iglesia,
hay que hablar el evangelio, hay que esparcir las buenas nuevas de salvación. Cuando tú hablas el evangelio, estás siendo ministrado por el poder de la palabra de Dios y tu vida comienza a ser edificada para pelear la batalla que tenemos por delante. Si algo dijo el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 4, dijo: por tanto no desmayemos, aunque este hombre exterior se vaya desgastando de día en día. Nosotros somos agredidos físicamente por enfermedades, pero aunque este cuerpo se va desgastando de día en día, el interior se va renovando. Pero se va renovando por el poder del Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la que expresamos cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de un poder fuerte de parte de Dios para ministrar nuestros corazones. Pensé que algo me dijo a mí un anciano muchos años atrás, y me dijo: cuando tú estés en diversas pruebas, habla la palabra de Dios. Y yo he experimentado, mi amado, lo que es el poder de la palabra de Dios en mi vida. Y hoy día, más de día en día, fortalezco mi fe en el Señor, porque he creído a las nuevas buenas de salvación y han sido suficientes para permanecer en la fe en Cristo Jesús. Sí, amén. Yo no necesito otro evangelio. Yo no necesito traer modalidades dentro de la iglesia para traer un mover supuestamente del evangelio, cuando el evangelio es el mismo ayer, por los siglos de los siglos. Es el mismo, no cambia, no hay variación. El mismo poder que tenía antes. Yo no necesitamos traer enseñanzas nuevas o mover nuevos para que el evangelio tome fuerza otra vez. No, el evangelio no va a tomar fuerza con nuevas cosas. El evangelio va a tomar fuerza cuando hagamos lo que dijo Habacuc, aleluya, clamar al cielo y decirle: aleluya, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los dos tiempos hazla conocer. Dale la gloria al Señor. Aleluya, tú y yo tenemos que ser avivados, amén, una vez más, aleluya, por la gloria del evangelio de Dios, para que tenga fuerza nuestra vida espiritual y marquemos la diferencia a donde estamos viviendo. Dale la gloria al Cordero, que cuando la gente nos vea pueda ver que en ti y en mí, aleluya, hay un poder diferente, hay una autoridad de Dios diferente, hay un evangelio diferente, aleluya, no diferente al que ya hemos creído, sino al que muchos se está predicando en el día de hoy. Que hablemos con paz, con armonía, que podamos hablar la verdad de Dios en el amor de Dios, que podamos nosotros enseñar a hombres. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos en el último tiempo, ya cuando había dando las últimas directrices a los discípulos, le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Aquí hay gente que se está perdiendo, ¿sí o no? Tenemos gente en nuestro trabajo que se pierde. Tenemos gente, vecinos a nuestro lado, que se están perdiendo, que están sufriendo, que están marcados por situaciones diariamente. Este es el terreno que tenemos que nosotros alcanzar también. Poder llegar a la gente que está a nuestro alrededor con un evangelio de poder y de autoridad. Que la gente vea que no claudicamos, que no tenemos dos pensamientos, que somos los mismos. Yo quiero que usted vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4, para que usted vea algo conmigo, lo que pasó en ese tiempo. Y el apóstol Pablo tenía que traer una enseñanza clara a los corintios. Y usted lo va a ver ahí en el capítulo 4, versículo 3 en adelante. Oiga lo que dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Le dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hay veces que ni nuestra misma familia le hablamos del evangelio. No le hablamos del evangelio. Aplaudimos a veces las condiciones de ellos.
y las cubrimos como que es un momento que están viviendo. No cubramos eso. Hablemos el Evangelio, el poder del Evangelio que te transformó a ti. Si tú estás seguro de que el poder del Evangelio te transformó, háblalo. Manifiéstaselo a los demás. Sí, tenemos que tener amor, pero según tenemos amor para nuestra familia, tenemos que tener amor aún para los que están fuera. No es malo decirle a tu hijo, a tu hija, estás mal caminando, tienes una conducta inadecuada, pero todavía el poder de Dios te puede alcanzar. Que le hablemos con autoridad, que no vean en nosotros flaquezas, que no vean en nosotros ese que claudicamos, que a veces somos, y voy a seguir leyendo para que no diga qué cosa del pastor. Y oiga lo que dice el versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando del diablo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y no a nosotros como vuestros siervos, por amor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, en el que es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas, en todo momento. En todo momento. Donde quiera que vayamos. O sea, no podemos decir que tenemos un evangelio de poder y en medio de nuestra diario vivir presentar debilidades y flaquezas que manifiesten un evangelio diferente. Cuando tú has creído en el evangelio de poder, es suficiente, amado, para declarar en tu vida las cosas como lo que no están todavía como que están hechas. Tenemos debilidades y flaquezas, pero tenemos al Dios poderoso, a Jesús que murió en la cruz del Calvario, resucitó, pero dice la Biblia que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Entonces tenemos un evangelio de poder y de autoridad. Tenemos un evangelio suficiente para poder creer con firmeza que aunque las cosas a nuestro alrededor se manifiestan contrarias, todavía hay una esperanza de gloria. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Todavía hay una esperanza de poder. Por eso es que me agrada cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios aquí mismo en segunda de Corintios capítulo 4 en el versículo 17 o 16, le dice, por tanto no desmayemos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén, aleluya. Pero el versículo 17 es el más poderoso, que dice, porque esta leve tribulación momentánea, oiga eso, es momentáneo. Porque a veces nos queremos morir en una prueba. Si ya hay una palabra de Dios confirmando que lo que hemos creído al poder del Evangelio, todo lo que nos pasa es momentáneo. Porque después de ser momentáneo, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué yo tengo que estar afligido y enlutado por la opresión del enemigo si he conocido el poder del Evangelio? Si he conocido que hay una esperanza de gloria. Y usted dirá, pastor, usted no ha pasado por la que yo he pasado y como he tenido que llorar. Sí, yo sé que estás pasando momentos fuertes y has tenido que llorar. Simplemente te estoy dando una palabra de ánimo para que comprenda que el misterio que estaba oculto por mucho tiempo ha sido revelado por su gracia
a nosotros y está en nosotros para ejercitar en nosotros las riquezas de su poder. Sí, amén. O sea, no está por estar. Tú no has creído en el Evangelio por creer. Has creído en el Evangelio porque has reconocido que han sido las buenas nuevas de salvación hoy y siempre. Amén. Dije hoy y siempre. Amén. Entonces, si yo he creído en un Evangelio tan poderoso, ¿por qué me voy a rendir en medio de mis pruebas? ¿Por qué voy a perder tanto el ánimo y el deseo de continuar hacia adelante? Si he creído en un Evangelio tan poderoso, si he creído en un Evangelio que Dios lo ha manifestado a nosotros para salvación, para poder, para traer sanidad, milagro y liberación. Sí, amén. No sé, mi amado, cómo está tu conocimiento o tu firmeza en lo que has creído en Dios. Pero vuelvo y te digo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Eso es todo lo que está pasando sobre la faz de la tierra. Que han presentado aparentemente diferentes evangelios y los que no han tenido seguridad o firmeza en el evangelio que han creído están siendo confundidos. Yo he creído en un evangelio, mi amado, que si no hubiese sido por ese momento de la salvación a mi alma, hoy yo no estuviera aquí para compartir el evangelio con ustedes. Pero porque he conocido un evangelio poderoso, es lo que me ha mantenido en la fe en Cristo Jesús. Sí, amén. Si algo le dijo también Pablo a los colosenses, le dijo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, le dice, andad en Él. De la manera que lo recibiste, anda en Él. No importa cuán difíciles están las cosas a nuestro alrededor. Si una vez recibiste a Cristo y lo conociste como tu único Salvador, lo aceptaste como único Salvador, mantente andando en Él, arraigados, edificados en Él, confirmando nuestra fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En esta mañana yo te invito a estar sobre tu